Listo. Pues bueno, empezamos. Ok, vamos a hacer el proyecto que les había dicho del, del videocentro, ¿sí? Generalmente, pues empezamos a hacer la base de datos. Yo aquí vamos a empezar por la base de datos porque pues es sobre lo que vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, para eso vamos a abrir nuestro SQL Server Management Studio. En mi caso estoy utilizando el Management 2017, pero podemos utilizar cualquier versión de 2008 hacia arriba. La que tengan no hay problema. ¿Sale? Y nueva consulta. Y vamos a crear una base de datos aquí. Y vamos a llamarle curso MVC. ¿Sale? Después que creamos la base de datos, pues vamos a decirle que vamos a trabajar sobre esa base de datos. Después que estamos utilizando esta base de datos, vamos a crear unos cuantos esquemas. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos los esquemas y separábamos las tablas por esquemas? Yo voy a crear una que se llame catálogos. Y una que se llame moves, de movimientos. Después de esto vamos a crear una tabla. Y esta va a ser la tabla de los artículos que tengo para... En este caso son las películas que vamos a poder rentar. Entonces vamos a decirle que esta tabla la vamos a montar sobre el esquema de catálogos. Y se va a llamar películas. El primer campo es el ID de catálogo de películas. ¿Sí? La nomenclatura que a mí me gusta utilizar, eso ya es de cada quien, pero es decirle que es el ID, seguido de la tabla que es. Vamos a utilizar el tipo de campo Unique Identifier. Bueno, creo que la mayoría de ustedes conocen ese tipo de campos y más los que han trabajado conmigo. ¿Sí? Si no les explico un poquito, sirve que los que se les puso lento el SQL o lo que haya sido, aquí tienen el código que llevamos hasta ahorita. El tipo de campos Unique Identifier, a mí me gusta mucho utilizarlo para llave primaria, ¿sí? Em, Me gusta un poquito más utilizarlo que los tipos de campos Identity. ¿Cuál es la ventaja de utilizar los tipos de campos Unique Identifier? Es porque esto nos va a generar un GIT, ¿sale? O un ID que nunca se va a repetir en toda la base de datos, en todas las tablas. ¿Para qué nos sirve que no se repita en toda la base de datos, en todas las tablas? Pues bueno, en primera, porque si por alguna razón hicimos algún join equivocado o nos equivocamos ahí sí, pues en un join, no hay manera de que coincida como en el tipo de campos de identity, de los integer, ¿sí? Por ejemplo, si tienes el ID 1 en la tabla de películas o también tienes el ID 1 en la tabla de clientes, por ejemplo, podría haber ahí una pequeña confusión y más si los dos campos se llaman nombre, pues podemos ahí ocasionar algo feo. La otra es que después para temas de estadísticas o ya temas de inteligencia de negocios o ETLs y demás, sirven bastante porque yo creo que todos nos hemos topado con el caso de que tenemos una base de datos, es una sola empresa, pero esta empresa tiene muchas bases de datos y esas bases de datos, cada una tiene su catálogo de artículos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de catálogos. Tenemos un catálogo de artículos de la empresa de Jalisco, otro de la empresa de Michoacán, otro de la empresa de Monterrey. Y un día queremos hacer una sola base de datos o un día quiero ver
todas esas bases de datos consolidadas en una sola para hacer alguna estadística de algo o algo que tenga que hacer. Si el caso hubiera sido de que estoy utilizando los campos de tipo identity o de los campos de tipo integer, pues lo que me toca es hacer llaves compuestas, ¿no? De agregarle otra columna donde me diga cuál es el prefijo de la sucursal o tal vez que me diga de dónde es. Entonces termino teniendo el campo 1 Monterrey, 2 Jalisco, 3 Distrito Federal y ahí me la voy llevando. Si nosotros utilizamos los tipos de campos de Unique Identifier, al momento de que yo quiero pegar esas tablas, pues simplemente lo hago. O sea, agarro la tabla, le hago un append de la otra tabla de la otra base de datos y el cambio es totalmente natural, porque los IDs no se repiten tampoco entre bases de datos. De hecho, por ahí dicen que no se repite ni siquiera en ningún otro servidor los IDs que se generan. Esto lo dudo un poquito porque pues, es bastante la cantidad de servidores y de bases de datos que puede haber en el mundo, pero por lo menos tenemos la certeza que nuestros servidores que tenemos localmente no se van a repetir, ¿sale? Entonces, si tenemos películas en una base de datos de Monterrey, en otra base de datos de Jalisco, en otra base de datos de Michoacán, podríamos hacerle como el append, ¿sale? Y ya jugar con esa información sin necesidad de meternos en problemas de agregarle otra columna a la derecha y esa columna significa la sucursal, ¿sí? ¿Cómo se ven los tipos de campos Unique Identifier? Los tipos de campo Unique Identifier son como estos. Es como cuando hacemos una factura que nos genera el UID, ¿sale? Y nos va generando esto, ¿sí? El new ID, cada vez que lo vamos ejecutando, nos genera uno nuevo. Entonces nunca va a ser el mismo. Desventajas de esto, pues que le cuesta un poquito más de trabajo a veces al servidor estar haciendo los índices o estar haciendo los cálculos con esto. Pero a la larga es casi lo mismo de todas maneras. O sea, no es mucha la diferencia en unas pruebas de performance que se hicieron. Pero la ventaja es mucha después para el manejo de la información. Entonces, cuando le ponemos Unique Identifier, en automático vamos a decirle que es de tipo de este que estamos viendo aquí. ¿Sale? De tipo Git, para los que lo han usado en el lado de C Sharp. ¿Todos vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. Después vamos a decirle que vamos a ponerle un constraint. Un constraint. Y vamos a decirle que es pk. Y vamos a decirle cat películas. Normalmente los nombres de los constraints para cuando son primary key, cuando son primary key, me gusta ponerle el prefijo pk para decirle que es el primary key y después el nombre de la tabla. Si no le pongo yo el constraint y solo le dejo el primary key, de todas maneras le va a poner 1, pero le va a poner un nombre ahí medio raro, entonces mejor que le ponga el que yo le digo que le ponga, ¿sale? Después vamos a ponerle otro constraint. Y vamos a decirle df, de default, cat, y vamos a decirle default, new sequential ID. ¿Qué es el new sequential ID? Bueno, lo que le estamos diciendo es, si yo no le especifico un valor a este campo, por default vamos a ponerle un ID secuencial. El ID secuencial nos genera un GIT, como el que ya vimos ahorita, pero lleva una, digamos, como una secuencia. O sea, se parecen demasiado, nada más le cambia los dos últimos dígitos y esto nos permite ordenarlo después en índices. Bueno, es más fácil buscarlo con índices cluster o hasta en non-cluster también. Ok, vamos a ponerle aquí el título de la película. Vamos a ponerle que es un varchar. Vamos a dejarlo de 40 y vamos a decirle que no acepta nulos, ya que todas las películas pues tienen que tener un título, ¿no? Imagínense que vayan al cine y la película null. Ya Marcos envió un mensaje de que la conferencia está llena. Es ya un tema que tú le puedes configurar de permisos en el WhatsApp. A ver.
Sala de control no está disponible. Hola, Marcos. ¿Qué onda? A ver, ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Voy a compartir la pantalla también aquí. Te puse en pantalla completa. Ya te están viendo todos. Saluda. Oye, saludos. Oye, Marcos, ¿me haces un paro? Sí. Los que vayan poniendo en el grupo se pueden unir, agrégalos a esta otra llamada que hice, ¿no? Aquí ahorita estoy con Ok. dos llamadas en paralelo. Vientos, ¿todos tienen ya la base de datos? ¿Pasaste un script? Sí, Sí. ok. ¿Por dónde? Sácale fotocaptura para que lo tengas. Ya. Ok, vientos. Ahora vamos a regresar, vamos a abrir nuestro Visual Studio. Vamos a ir aquí donde dice nuevo proyecto. Ok, cuando vamos a decirle nuevo proyecto, vamos a seleccionar la opción que dice C Sharp y vamos a seleccionar en web. Y vamos a posicionarnos aquí donde dice aplicación web de ASP.NET Framework. ¿Sale? En mi caso voy a estar utilizando el framework 4.7.2. Ustedes no hay problema. Pueden utilizar el framework desde el 4.5, creo, que es donde se pone bueno. ¿Sí? En mi caso voy a utilizar el 4.7.2. Y vamos a ponerle el nombre a la aplicación. Como le pusimos a la base de datos, era curso MVC. Vamos a ponerle renta película. Renta de películas. Reta le puse. Es renta. Renta, si está bien, de películas. ¿Sí? El nombre de la solución, pues también se va a llamar renta de películas. Cuando damos a aceptar, ojo, no vayan a poner todavía aplicación web de ASP.NET Core. Eso lo vamos a ver ya un poquito después. Vamos a seleccionar que dice Net Framework. ¿Sale? ¿Podemos poner crear un nuevo repositorio Git? No. Ok. Y vamos a decirle aceptar. Listo. Enseguida nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Con estas opciones. ¿Qué son estas opciones? En la parte de acá, esto nos va a generar unas plantillas, ¿sale? Que ya vienen para cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si pongo vacío, pues me va a generar una aplicación web totalmente vacío, sin las librerías, sin las páginas de muestra, que ya meto ahí por default. Si selecciono Web Forms, pues me va a generar una aplicación de Web Forms, ¿sale? Ya va a traer ahí su master page, va a tener algunas páginas que vienen desde la master page, que son las que son extensión .aspx de Web Forms, ¿sale? MVC, pues me genera MVC, es la que vamos a trabajar. Web API, ¿sí? Es una aplicación web con servicios de HTTP REST, ¿sí? Que son como los web services que funcionan con JSON. Esto también lo vamos a ver, pero ahorita no. Single Page Application, ¿sale? Esto nos genera una aplicación que básicamente consume una API y del lado del cliente, pues ya sea con JavaScript o con Angular o con React o todos los frameworks que hay del lado de front, podemos utilizarlo, ¿sí? Y estas que están acá, pues ya vienen listas para ser hosteadas en Azure, ¿sale? Vamos a seleccionar MVC. Lo que está abajo es lo que me va a agregar a la aplicación, ¿sí? Si yo quiero que le ponga para Web Forms, pues aquí me va a agregar las librerías que se necesitan para Web Forms, ¿sale?
En este caso no lo necesitamos porque nuestra aplicación es de MVC. Viene marcado la casilla de MVC porque obviamente si voy a poner la plantilla de MVC, pues necesito las librerías de MVC, ¿sí? Entonces esto no lo puedo quitar. Si después quiero agregarle unos servicios REST a mi aplicación, vamos a seleccionar API Web y ese sí seleccionenlo. La opción que nos aparece hasta abajo, ¿sí? El de habilitar compatibilidad con Docker Compose, ¿sí? Requiere Docker para Windows. Es para si después queremos montarlo en Docker. Esta aplicación es ya compatible desde el framework, creo que 4.6 es compatible con Docker, ¿sí? Pero en nuestro caso, pues no, tampoco lo vamos a utilizar. Y el último check es agregar pruebas unitarias. Esto lo que hace es que me va a agregar un proyecto nuevo para pruebas unitarias. Se va a llamar igual, pero .test, ¿sale? El cual me va a testear la aplicación. O sea, cada vez que yo quiera hacer el deploy de mi aplicación o algo, puedo correr las pruebas unitarias y pues ver si algo anda mal, ¿sale? Ese es un tema que vamos a tocar después, el de pruebas unitarias, ya que .NET pues ya te da digamos, un marco de pruebas unitarias que podemos hacer y podemos estar testeando nuestro código. Pero pues por ahorita nada más vamos a marcar esta casilla. Del lado derecho tenemos el botón que dice cambiar autenticación. Le voy a dar un clic. ¿Qué es esto? Bueno, si yo marco sin autenticación, la aplicación se genera así, la pura aplicación, ¿sale? Tengo la opción que dice cuentas de usuario individuales. Las cuentas de usuario individuales es el que usa SQL Server, ¿sale? Nos generan las tablas de usuarios, las tablas de roles, las tablas de permisos y demás. Y esto pues nos permite gestionar nuestra seguridad del lado de la base de datos. Es decir, puedo aquí jugar con los roles, con los permisos y qué tanta seguridad quiero. Si quiero que, por ejemplo, que los passwords contengan caracteres extraños y que tengan que tener números y mayúsculas y minúsculas y bueno, bla, bla, bla. Después de 3 intentos malos que los baneé, etcétera, etcétera, ya viene todo esto en algo que se llama SPNet Identity, ¿sale? Adicional a esto, puedo consumir servicios para que la gente se pueda loguear con Facebook, con Twitter, con Google, Microsoft o otro proveedor, el que sea. Instagram creo que también ya se puede. Esto es como cuando nosotros accedemos a una aplicación y dice, regístrate con Facebook. Y le das con Facebook y ya no te necesitas registrar. Pudiéramos hacerlo esto, ¿sale? Este es el que vamos a usar, pero les platico cuáles son las demás. Cuentas profesionales o educativas, ¿sí? Esto nos permite, si nosotros somos una compañía y tenemos el Azure Active Directory, esto se va a conectar directamente con el Azure Active Directory y las cuentas que voy a loguearme en la aplicación son las mismas con las que desbloqueo la máquina. Por ahí algunos de ustedes trabajaron conmigo en un proyecto donde utilizamos este tipo de autenticación, ¿sale? Y el login pues se ve como si fuera el login de Windows y tus credenciales son las mismas credenciales de la empresa. Esto también está chido porque te permite tener una sola contraseña para todo. O sea, una contraseña para desbloquear tu máquina, una contraseña para tu correo y una contraseña para las aplicaciones de la empresa. Entonces, eso está padre. Se conecta directamente a APIs que son de Microsoft, ¿sale? Yo aquí, bueno, me genera como un dominiecito raro con una cuenta que tengo, pero si ustedes tuvieran alguna otra dominio o algo, se conecta directamente para allá, ¿sale? Y la ventaja de esto también es que como se conecta al Azure Active Directory, podemos obtener la información del Azure Active Directory. ¿Para qué me sirve esto en una aplicación web? Pues bueno, si tú requieres algún tipo de permisos o requieres, pues sí, un tipo de permisos, nosotros podríamos, por ejemplo, ir a buscar en el Azure y ver quién es tu jefe en el Active Directory. Claro, esto tiene que estar configurado en el Active Directory. Y si tú quieres una autenticación o quieres un permiso, va y busca quién es tu jefe y dice, pídele permiso a fulano de tal, que es tu jefe en este caso. Podemos leer datos que están en el Active Directory, como la foto de perfil, y la podemos poner, el puesto, y en base al puesto podemos asignar roles también. Esa es otra cosa muy importante, pero bueno, esto tal vez lo utilicemos después. Aquí tengo un dominiecito, voy a ver la manera de
Si hacemos uno y les interesa seguir utilizando este tipo de autenticación, podemos hacer aquí nosotros un dominio pequeño. Creo que por ahí tengo una cuenta de Azure. Y pues podemos utilizarla nada más como para el curso. La última que está acá es la autenticación de Windows y nos dice para aplicaciones de intranet. Esta es la autenticación de Windows, es muy similar a la que teníamos anteriormente, pero esto te va a pedir las credenciales de tu máquina. En caso de que tú estés utilizando este Active Directory, pero no lo tienes en el Azure, sino que lo tienes local, esto va a validar que se conecte las cuentas del Active Directory sean las correctas, pero tiene que estar en la misma red donde tienes el Active Directory. Si tú sacas tu compu y te conectas en tu casa y ahí no tiene acceso al Active Directory, pues puede ser que falle. Por eso dice para aplicaciones de internet. Si ustedes quieren investigar un poquito más de esto, de todas maneras vamos a ver, por ejemplo, esta de cuentas de usuario individuales. Se fijan, aquí aparece una opción que dice más información y esto nos va a llevar a un link, ¿sale? En donde viene la documentación de eso, incluso viene un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Esto es directamente de Microsoft. Y pues bueno, ustedes aquí pueden seguir investigando, ¿vale? Vamos a seleccionar cuentas de usuario individuales en nuestro caso. Y vamos a decir aceptar. Cuentas de usuario individuales, aceptar. Y vamos a aceptar aquí. Ok, parece que ahí está. Listo. ¿Cuál es la estructura del sistema? Bueno, si se fijan, me generó una solución con dos proyectos, ¿sale? Es el de renta películas y este pues es mi aplicación principal de MVC. Es aquí donde voy a chambear para programar. Y tengo el de rentaspelículas.test. Este que está acá es el que va a ser la chamba de estar testeando mi producto, ¿sale? Si alguno de ustedes todavía sigue generando el proyecto, vamos a aprovechar para hacer unos pequeños dibujitos para explicarles algo. Voy a hacerlo aquí porque no tengo un pintarrón. No sé si Hangouts me permite, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Igual es lo mismo. ¿Cómo funciona MVC? Miren. Incluso creo que tengo aquí unas... Ah, sí, tengo aquí unas carpetas. Aguántenme. Está muy chida. Ahorita les explico esta foto. MVC. Aquí está. ¿Cómo funciona MVC o el patrón de arquitectura? Es bastante simple, ¿sí? Es bastante simple. Funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un usuario. El usuario trata de conectarse a nuestra aplicación. ¿Cómo lo hace? Pues el usuario con un navegador web, ¿sí? Ya sea desde un celular, desde una computadora o lo que sea que pueda consumir algún servicio de la web, ¿sí? Se va a conectar a nuestro IIS, que es nuestro servidor web, en este caso, ¿sale? El IIS hace la petición al controller, es decir, si yo estuviera utilizando la ruta portal películas, diagonal, catálogo de películas, la petición la recibe el IIS y va al controller y le dice, quiero ver el catálogo de películas. El controller, a su vez, va al modelo y le dice, tráeme el catálogo de películas. El modelo va a la base de datos, la base de datos se trae el modelo ya con los datos, va hacia el controller y nos responde a la vista, ¿sale? La vista es la que ve el usuario, ¿sí? Es decir, el usuario hace la petición, el controller se encarga de obtener los datos en base al modelo y esto nos responde con una vista que es lo que ya puede ver o lo que ya puede utilizar para seguir funcionando, ¿sale? La vista generalmente pues es HTML, ¿sí? Aunque detrás de ese HTML hubo muchas cosas como un Razor, hubo un montón de cosas que yo pude haber manejado del lado del servidor
que al final al usuario llegan como HTML. El lenguaje que se va a utilizar en este caso va a ser Razor, pero cuando llega el usuario se transforma en puro HTML porque el Razor, el servidor de ellas, lo renderizó a datos. Aquí falta otro circulito, yo lo agregaría, que es el ruteador. ¿Sí? ¿Qué es el ruteador? Pues bueno, el ruteador es el que es como el que se va a encargar de decirle a dónde hagas la petición. Por ejemplo, si abrimos un portal web como este de acá, si nosotros tenemos un controlador, si esta aplicación lo hubiéramos hecho nosotros, esta de Microsoft, y quiero decirle que de ASP.NET Visual Studio Overview 2013, ¿sí? Si el controlador en este caso se llamara, por ejemplo, 2013, tengo un controlador que se llama 2013, y quiero de 2013 la función de Creating Web Projects in Visual Studio. El ruteador es el que se encarga de esa petición mandarla al controlador, ¿sí? Al controlador adecuado. Es decir, yo puedo tener 1000 controladores, un controlador para el catálogo de películas, un controlador para el catálogo de clientes, un controlador para las existencias y demás. Entonces el ruteador es el que se encarga de decirle a qué controlador le pegue. El controlador internamente ya tiene su lógica de negocios para hacer la petición a qué modelo o a qué vista, ¿sale? Las siglas MVC, como aquí lo dice, pues es Model View Controller. Esto no es nada nuevo. Muchos a veces pensamos que es algo que se acaban de inventar y que lo inventó Microsoft. No, MVC pues es un patrón de arquitectura. Desde los años 70 fue inventado por Xerox, por allá en los 70. Y pues bueno, apenas está como que cobrando vida ya en el mundo del desarrollo actual. ¿Qué otras tecnologías usan MVC? Pues la verdad es que todas. Por ejemplo, en PHP hay un framework que se llama Coordinators, otro que se llama Symfony. En Java creo que se llama Spring también. Entonces casi todos están mandando para allá. ¿Por qué utilizar MVC? Porque al seguir un patrón de arquitectura vuelve más fácil el mantenimiento, más entendible el código y pues son aplicaciones más bien hechas, ¿sale? Si estamos acostumbrados a trabajar de la manera donde no había reglas y simplemente aventabas código que pues funciona de todas maneras, pero no está bien hecho, no tiene una buena arquitectura, un patrón de arquitectura nos podría ayudar. MVC no es el único, pero sí el más popular por los resultados que ha dado.